Aquí estoy. Buenas noches, queridos hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir y meditar juntos en la palabra de Dios. En verdad es un privilegio grande el que Dios nos da. Y como dijo el hermano José, es un corto mensaje porque en realidad solo tengo 12 minutos, pero en realidad esta reunión es de oración y testimonio. Ese es el objetivo de la reunión. Por eso tenemos una corta meditación. Vamos a orar nuevamente para pedir la presencia del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por esta oportunidad grande en que vamos a abrir tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y corazón para que podamos tener conocimiento, pero no solo conocimiento de tu palabra, sino que una convicción, Señor, para poder ser santificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le había dado una lectura bíblica al hermano José. Entonces, la vamos a leer, pero en realidad esta era como una antesala para la meditación. La lectura bíblica estaba en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Y dice así: y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Esta es la antesala de la palabra, de la meditación, pero ahora yo los voy a invitar a que abran sus Biblias. Y querido hermano, abra su Biblia, porque en la Biblia ahí es donde está el poder del mensaje. Abra su Biblia en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Y la palabra dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hace muchos años, cuando yo me bauticé, en el 98, usted sabe que cuando uno se bautiza entra con ese gozo, con el primer amor. Y yo entré con ese gozo a caminar con Cristo. Y tenía una intención grande de conocer su palabra. Y yo leía este texto. Yo leía muchos, estudiaba la palabra, leía muchas promesas, me gustaban. Pero cuando llegaba a este texto, no podía sacar este texto de la teoría a mi vida personal. No lo podía hacer mío, no sabía cómo. Había otro texto también que me daba problema, como sacarlo de la palabra a la vida para poder aplicarlo a la vida. Y ese es aquel verso famoso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empecé a caminar con el Señor. Pero ustedes saben también que a medida que uno va caminando con el Señor, el enemigo también está presente allí. Camina con uno para hacernos caer. Y quiero confesar que fallé muchas veces al principio. Me sentía mal. Y yo leía este texto, pero no podía aplicarlo hasta que entendí algo. Hasta que el Espíritu Santo me llevó a entender que para entender esto, tengo que entender el contexto en el cual fue escrito. Y para hablar rapidito, voy a hablar un poquito de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue organizada y fundada por el apóstol Pablo. Él estuvo con ellos 18 meses allí y los visitó también mientras este grupito, que era un grupo pequeño, empezó a hacer iglesia. El apóstol Pablo les enseñó el evangelio puro, transparente, el evangelio de Jesucristo. Pero Corinto había sido una colonia romana y
era un puerto, es un puerto. Y ese lugar era, tenía mucha inmoralidad. Los romanos eran personas inmorales, no les molestaba el pecado. Había mucha inmoralidad, había mucha adulterio, fornicación, incesto, todo tipo de pecado. Sin embargo, esta iglesia fue fundada allí, en medio de ese ambiente. Pero llegó un momento que esas corrientes negativas de pecado empezaron a infiltrarse en la iglesia. Y el apóstol les escribe 2 cartas. Es más, en todas las iglesias donde fundó el apóstol Pablo, todas las iglesias, el enemigo quería contaminar el mensaje puro del evangelio. Entonces, la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas graves. Y Pablo les manda esta carta urgente. Y para entender este texto tenemos que entender lo que dice el verso 1, del 1 en adelante. Si usted tiene la palabra, lo vamos a leer rapidito en los minutos que nos quedan. Y el apóstol Pablo les empieza diciendo a ellos, miren hermanos, yo voy a poner esta lectura a nuestro día, para la iglesia. Porque no quiero, queridos hermanos de Nuevo Amanecer, que ignoren que nuestros padres, nuestros antepasados, los que fundaron, los que Dios llamó primero, todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos comieron el mismo y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjense lo que les dice el apóstol, les empieza a recordar la misericordia y la fidelidad de Dios que tuvo con ese pueblo que liberó de Egipto. Allí el apóstol les está recordando a la iglesia de Corinto y nos recuerda a nosotros ahora cómo es Dios, cómo nos saca el Señor del pecado y nos da el alimento sólido que necesitamos, que es su palabra. Después de darnos su gracia, viene el bautismo, el acto del bautismo, donde nosotros declaramos públicamente que estamos haciendo un pacto con Cristo y queremos seguir en el camino que Cristo nos trace. Queremos seguirlo a Él. Y el apóstol Pablo le recuerda esto a la iglesia de Corinto y nos está recordando a nosotros la fidelidad de Dios. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dio todo lo necesario. Si Dios hubiera querido, Dios los hubiera llevado rápido a la tierra prometida. Pero Dios los introdujo en el desierto, querido. Y el desierto era una prueba. Ese caminar por el desierto, ellos iban a aprender a depender de Dios, a confiar en Dios, a desarrollar la fe. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. Estamos rodeados de un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está en pecado. Estamos rodeados. Y a veces las influencias son fuertes de este mundo, pero aquel que se mantiene caminando con Cristo está seguro. Por eso el apóstol les recuerda eso a la iglesia de Corinto, nos recuerda eso a nosotros, que tenían el alimento, que Cristo estaba simbolizado en la roca, estaba simbolizado en el agua. Cuando el pueblo empezó a enfrentar dificultades, Dios esperaba que clamaran, Dios esperara que confiaran en Él. Pero lo primero que hacía el pueblo era murmurar, era quejarse. Y todas estas cosas, querido, todas estas cosas en el caminar cristiano, el quejarnos a cada momento. Mire, la prueba en nuestra vida tiene un propósito. Es un propósito para que desarrollemos
para que tengamos esa relación íntima con Dios, para que tengamos esa experiencia personal con Dios. Y aquí el apóstol dice algo más en el verso 5. Primero les presenta la fidelidad de Dios y ahora el apóstol presenta la infidelidad del pueblo. Mas él dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, queridos hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando se hicieron el becerro de oro. Ese episodio donde ellos sustituyeron, donde no tuvieron paciencia, y estaban inclinados, porque recuerde que venían de Egipto, de un lugar pagano, de idolatría, pero Dios los había liberado. Sin embargo, ellos hicieron ese becerro de oro y danzaron y comieron, hicieron festejo y hasta lo declararon que era Jehová. Y el verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están dejados, queridos, como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando yo entendí esto, cuando yo entendí la exposición del apóstol Pablo, que estaba recordando la fidelidad de Dios, cómo Dios me había salvado. Y me puse a pensar, pero si Dios me ha dado, me ha dado su gracia, el Señor me ha salvado y el Señor no solo me ha salvado, quiere transformar mi vida. Entonces entendí el verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Querido, nosotros hemos sido rescatados de la senda ancha del mundo. Jesús dijo que hay dos sendas y él hizo una invitación y dijo, miren, entren por la puerta angosta, caminen conmigo. El camino de Cristo es angosto, querido. Es angosto en este mundo, sí, en este mundo es angosto. La senda ancha son los placeres del mundo. De ahí nos rescató el Señor. Pero cuando empezamos a caminar la vida cristiana, a veces cuando llegan las pruebas, cuando llega el desánimo, nosotros creamos una senda intermedia. Y esa senda se llama la de la indiferencia. ¿Indiferencia con quién? Con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces no estamos comprometidos con Cristo. Y a veces vamos a la iglesia, nos quedamos con el nombre, con la religión y perdemos la relación. Así como dijo el hermano Salvador en su tema. El centro del tema del hermano Salvador este sábado, yo lo entendí así. Yo siempre en cada tema que exponen en la iglesia o que exponen los días miércoles, yo trato de sacar la esencia, el centro. Yo pienso que el centro del tema del hermano Salvador ese día era, tengamos una relación con Dios, no solo religión, sino también relación. Y a veces nosotros solo nos quedamos en la religión, en la apariencia, pero no queremos comprometernos con Dios, porque Dios quiere hacer la obra de transformación en nuestra vida. Y mire, querido, cuando Dios hace la obra de transformación, eso no ocurre de un día a otro, no. Es una obra de día a día, poquito cada día, un poquito cada día, batallando esa piedra bruta donde nos encontró el Señor,
sumergidos en el pecado y el Espíritu Santo va limpiando. ¿Y cómo limpia el Espíritu Santo? A través de su palabra, pero no solo del conocimiento, sino también del convencimiento. Cuando usted tiene un convencimiento de su palabra, entonces el Espíritu Santo puede hacer esa obra de transformación en la vida. No nos quedemos en esa senda de la mitad. Este es un llamado que el Señor nos está haciendo a venir nuevamente a seguir a Cristo, comprometidos. El hermano Francisco en su oración lo dijo todo, lo que yo había planeado decir. Lo dijo todo. Y ese es el Espíritu Santo preparando el corazón. Mire, querido, cuando la iglesia está en una sola, está entrelazada con un mismo pensamiento, Dios la va a bendecir en plenitud. Recuerdo que el año pasado yo le pedí al Señor, le hice una petición. Le dije, Señor, permite que este nuevo año, esa pila del bautismo, se esté llenando seguido. No importa si hay que llenarla, si hay que gastar agua, hay que dar un poquito más de ofrenda para pagar el agua. No importa, eso es lo de menos. Lo importante es que las almas lleguen. Lo importante es ver a una iglesia comprometida en la misión, comprometida con el Señor, abriendo el corazón para que seamos transformados. Sí, querido. Una persona transformada es la que se compromete con Dios, es la que tiene gozo en tu corazón, es la que cuando hay bautismo rebosa de gozo el corazón. Este sábado pasado tuvimos bautismos y hace 3 sábados o hace 4 sábados atrás también tuvimos bautismo. Pero quiero decirle algo que me impresionó este sábado pasado. Cuando se bautizó el hermano Rafael, yo vi que el hermano Francisco entró con su bata y yo pensé que lo iba a bautizar el hermano Francisco, porque el hermano Francisco puede bautizar porque es diácono. En la iglesia primitiva quienes bautizaban eran los diáconos. Entonces yo dije, el hermano Francisco lo va a bautizar. Pero el pastor lo bautizó. ¿Por qué estaba el hermano Francisco ahí? Bueno, yo pienso que el hermano Francisco estaba por 2 razones. No sé si estaré equivocada, pero yo pienso que él estaba porque iba a ayudar por la condición que tenía el hermano Rafael, pero también estaba allí como un apoyo moral y espiritual para el hermano Rafael, porque era él que le había presentado el evangelio. Y eso a mí me impactó, queridos hermanos, me impactó de una manera cuando yo vi que sumergieron al hermano Rafael y cuando vi a los diáconos allí atentos para poder sacarlo de la pila bautismal, cuando vi a Ulises que él solo quiso levantarlo, ese hombre fuerte, y lo levantó y lo llevó nuevamente a la silla. Mire, querido, a mí eso me conmovió. Cuando yo entré temprano el sábado a la iglesia y vi una iglesia tan hermosa, tan arreglada, tan linda, con el amor que las hermanas la había arreglado. Cuando en esa fiesta, en el almuerzo, todo el mundo contento en esa fiesta espiritual. Y yo le di gracias a Dios, porque la iglesia parece que estamos entrelazados. Y ojalá que nos mantengamos de esa misma manera, queridos hermanos. Oh, querido, mire, el compromiso con Dios, de ser transformados cada día para dar un buen testimonio del evangelio, compromiso con Dios en la misión. Qué lindo ver trabajar a la hermana Elizabeth llevando visitas cada sábado. Hermanos, estamos entrelazados y yo le voy a decir dónde está el secreto y le voy a hacer una invitación. Querido, el secreto está en la oración. Yo le quiero hacer una invitación, querida iglesia. Apoye el ministerio de oración. Mire, la oración es el motor que impulsa a la iglesia.
todos unidos en una misma página, entrelazados como hermanos, que el dolor del hermano sea mi dolor, que la necesidad del hermano sea mi necesidad, que la alegría de mi hermano sea mi alegría. Sí, querido, todo entrelazado, pero la oración nos une. Apoya el ministerio de oración. Cada sábado, cuando llegue a la iglesia, querido, llegue con un propósito de encontrarse con Dios. No llegue a la iglesia porque le tocaba servir de diácono, de diaconisa, que ese no sea lo principal. No llegue a la iglesia porque le tocaba dar el estudio de lección, o porque le tocaba predicar, o porque tenía que hacer esto. Eso es secundario. Lo principal es encontrarse con Dios. Cada sábado, aquí en casa, y yo me imagino que en todos los hogares, si uno se levanta temprano, y aunque uno no quiera tener afán, lo tiene, haciendo los preparativos, apurándose, alistando a los niños. Yo aquí no tengo niños, pero dejo 2 perritos, tenemos que dejarlos con la comida lista, sacado. eh, bueno, tenemos que hacer tantas cosas. Y hay afán, pero aquí tenemos una costumbre. Cuando nos subimos al carro, antes de ir a la iglesia, oramos. Y ahí en ese silencio, en ese momentito, ahí en ese silencio del carro, Victoria y yo oramos. Siempre oramos. Y solo hacemos 2 cosas. Primero, agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de ir a adorarle. Y lo segundo es, siempre hacemos la misma petición. Señor, hoy queremos encontrarnos contigo. Hoy queremos, Señor, tener ese gozo en esa cita especial de cada sábado, encontrarnos contigo. Que ese sea nuestro deseo cada vez, no solo el sábado, sino cuando ya los miércoles podamos ir a la iglesia, que ese sea el deseo de nuestro corazón, encontrarnos con Dios, tener esa disponibilidad del corazón de decirle al Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero seguir a Cristo. Aquí está mi vida, Señor. Quiero que me uses para honrar tu nombre. Quiero que mi vida sea un testimonio del Evangelio. No quiero aparentar, no quiero tener doble vida, no quiero estar en el camino de la indiferencia. Quiero estar en el camino comprometida con Cristo, como lo estuvieron muchos personajes de la Biblia. Yo encuentro personajes en la Biblia que estuvieron comprometidos desde el principio con el Señor, como Daniel y aquellos 3 jóvenes, a Daniel, Misael, Ananías y Azarías, como José, que estuvo comprometido todo el tiempo, como Noé, que caminó, como Enoc, que caminó con Dios. Pero también encuentro personajes en la Biblia que empezaron el camino y en medio de ese caminar se desviaron, como David. David corría el peligro porque cuando pecó se quedó callado y quiso arreglarlo como él solo. Y se quedó callado y la misericordia de Dios lo alcanzó y lo trajo nuevamente, como a su hijo Salomón. Querido, quizás en algún momento estuvimos caminando en la senda de la indiferencia, pero hoy Dios nos llama a seguir a Cristo. Oramos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque nos recuerdas en tu palabra la fidelidad es constante tuya, tu misericordia, tu paciencia, tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir a Cristo cada día. No importa lo que venga, mi Dios. No importa, Padre, las situaciones que estemos pasando. No importa, Señor, si hay desánimo, si ayúdanos, levántanos. O si te hemos fallado,
ábrenos los brazos nuevamente y que nosotros podamos ir nuevamente donde ti, porque tú nunca te fuiste de nosotros. Nos estás esperando con los brazos abiertos. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice la iglesia de Nuevo Amanecer. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada miembro. Bendice al pastor, a los líderes, Señor. Que este año, Señor, esa iglesia sea bendecida, mi Dios. Que este año, Señor, todos juntos, Señor, sin que nadie se quede fuera, todos juntos entrelazados, como hermanos, unidos, amándonos, amándote a ti primero y amándonos nosotros, trabajando y trayendo almas a los pies de Cristo. Danos, Señor, tu bendición. Y así, Padre, como dice este texto, queremos, Señor, estar firmes, no caer. No sabemos, Señor, las pruebas que vienen en el futuro, no las sabemos, pero tú ya las sabes, mi Dios. Por eso pedimos desde ya que hagas provisión para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, confiar en la promesa que hay después de este texto que dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba sobrehumana que no podamos soportar, porque la promesa es que tú nos darás la salida en cada prueba. Porque tú eres fiel, pero fiel es Dios, que no nos dejará soportar, dice tu palabra, más de lo que podamos resistir. Porque con la prueba tú también darás la salida. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo, por estar cada día con nosotros, ayudándonos en este caminar. Gracias, Cristo, por tu gracia salvadora. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.